7 de la mañana con 22 minutos y seguimos tocando temas importantes y vamos a hablar con un invitado especial. Lo tenemos acá, Eric Landívar, delegado de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal de la Gobernación Cruceña. Y vamos a hablar sobre los avances precisamente de este pacto fiscal. Bienvenida a la Revista al Día. Buen día, Fabiana, un saludo a toda la población. Y bueno, estamos trabajando en lo que es el pacto fiscal. Hoy en día estamos ya en la cuarta de 5 etapas que se ha trazado. Pero estamos preocupados porque este mes, el 31 de agosto, prácticamente se vence el plazo que nos dio el Consejo Nacional de Autonomía para poder concretar una propuesta para el pacto fiscal. Hemos escuchado el discurso del presidente Evo Morales, en donde ha reconocido de que estamos viviendo actualmente una crisis económica, y para nosotros como Gobernación de Santa Cruz es muy importante que lleguemos a un acuerdo nacional, a un gran acuerdo nacional por el pacto fiscal para hacer frente a esta crisis que nos está golpeando, sobre todo a las gobernaciones y gobiernos municipales. Estamos hablando también de 4 reformas administrativas o aún más. Efectivamente, estamos hoy, le decía, en la cuarta etapa donde ya prácticamente se están planteando qué reformas legales, administrativas se tienen que llevar a cabo para hacer una mejor inversión de los recursos públicos, para lograr esa desburocratización que nos decía el presidente también en su discurso del 6 de agosto. Es importante que se hagan muchas reformas, sobre todo para tener una autonomía presupuestaria también de los gobiernos subnacionales, porque hoy en día con un régimen autonómico aún hay mucho centralismo en cuanto a la parte administrativa. Y aquí es muy importante, y siguiendo la propia línea que nos manifestaba el presidente, nosotros también proponemos que haya una autonomía presupuestaria como una manera de que haya una mejor inversión efectiva y haya menos burocracia en la administración pública. Pero también, aparte de estas reformas legales y administrativas, es muy importante que haya una reforma del régimen económico y financiero. Fíjese usted, hoy en día tenemos un régimen económico y financiero que data de los años 90, que está regido por normas que fueron aprobadas en esa época de los denominados gobiernos neoliberales. Hoy en día tenemos una nueva constitución política del Estado, tenemos un Estado autonómico que antes no teníamos, sin embargo el régimen económico y financiero se sigue manteniendo tal cual estaba antes de la constitución. Es importante que haya una nueva redistribución de los recursos económicos, porque por ejemplo hoy en día del 100% de los impuestos que pagamos todos los bolivianos, 75% se va al gobierno nacional, 20% se van a los gobiernos municipales y 5% a las universidades públicas. Como gobierno departamental, como autoridades también que han sido electas, gobernadores, asambleístas, como una entidad que representa a cada pueblo en el departamento, no recibe un centavo de lo que tributan sus ciudadanos. Entonces, eso es inadmisible en cualquier régimen autonómico, en cualquier régimen descentralizado. Los gobiernos departamentales o los gobiernos subnacionales tienen que recibir los recursos provenientes de los tributos que generan sus propios ciudadanos, porque esto se tiene que transmitir o convertir en servicios que tiene que dar ese gobierno departamental a sus propios ciudadanos, a sus propios habitantes. Eric, estamos hablando también de que hay 5 fuentes de financiamiento. ¿Cuáles serían? En realidad hay más, ¿no? La de los impuestos es una de las más importantes. Las gobernaciones tienen prácticamente su principal fuente de ingreso en lo que son regalías y lo que proviene del tema de los hidrocarburos. Escuchábamos hace unos instantes a un economista haciendo su análisis y es algo que todos también lo conocemos y que el presidente también lo ha reconocido, que los recursos provenientes de los hidrocarburos han caído drásticamente. Obviamente eso afecta sobre todo a las gobernaciones, porque le decía o le reitero, la principal fuente de financiamiento que tenemos como gobiernos departamentales son los hidrocarburos. Si estos recursos bajan como han bajado, obviamente nuestros presupuestos también van a caer de manera drástica, y esto repercute no en un perjuicio hacia un gobernador, hacia una asamblea departamental o hacia una gobernación. Esto va, el perjuicio es a la ciudadanía, es a los habitantes del departamento, porque nosotros como gobierno departamental, por ejemplo, tenemos a nuestro cargo la administración de los hospitales de tercer nivel. Entonces, si no tenemos los recursos suficientes para hacer una buena administración, para mejorar los servicios, al final quien se va a perjudicar son los ciudadanos, son aquel pueblo que asiste a estos hospitales en busca de salud. Entonces, y eso también decía el presidente en su discurso, de que el tema de salud prácticamente es algo de que no se ha mejorado nada, no se ha hecho nada en 11 años, y nosotros queremos más bien que haya mayor inversión en salud, como lo venimos haciendo desde el gobierno departamental. Del gobierno departamental hemos hecho una buena y fuerte inversión en el tema de los hospitales de tercer nivel. Tenemos el único acelerador lineal que hay en el país,
para el tratamiento de enfermos de cáncer y queremos seguir avanzando en el tema de salud. Queremos seguir mejorando este servicio para que haya mejor calidad, para que haya un mejor sistema de salud para el beneficio de la población. Pero no podemos hacerlo sin recursos económicos, no podemos hacerlo con todos los recortes que han habido, no podemos hacerlo frente a esta crisis, frente a esta caída de los precios de los hidrocarburos que nos afecta sobre todo a los gobiernos departamentales. Por eso es necesario y urgente que este mes podamos concluir con el pacto fiscal, que este mes podamos tener ya una propuesta para presentar a todo el país y que esa propuesta sea presentada ante el Consejo Nacional de Autonomía y sobre todo que podamos aplicarla ya el siguiente año, porque si no aplicamos el pacto fiscal el siguiente año no podemos superar la crisis que hoy nos está golpeando. En la próxima reunión donde van a estar va a ser en la ciudad de La Paz. La mayoría de las reuniones se está haciendo en la ciudad de La Paz. Hay las reuniones del Consejo Nacional de Autonomía y del Consejo Técnico del Pacto Fiscal. El Consejo Nacional de Autonomía es lo que nosotros consideramos que tiene que ser convocado lo antes posible. En este consejo participa el presidente, los gobernadores y representantes de los gobiernos municipales y las autonomías indígenas y regionales. Y es importante que este consejo se reúna para tomar decisiones, para que la comisión técnica, que al final lo que nosotros hacemos es un trabajo netamente técnico, podamos ya concluir el trabajo del pacto fiscal para presentarlo a ese Consejo Nacional hasta el 31 de agosto como inicialmente se estableció. Estimamos que estas reuniones van a ser realizadas en la sede de gobierno, pero lo importante es que podamos cumplir con el plazo que ya se ha fijado y hasta el 31 de agosto podamos tener esta propuesta para presentársela a todo el país. Perfecto, muchísimas gracias Eric Landívar, él es delegado de la Comisión Técnica precisamente del Pacto Fiscal de la Gobernación Cruceña. Gracias por estar aquí, esperemos en una próxima oportunidad tenerlo. Nosotros continuamos con más en la Revista al Día luego de esta pausa comercial.